¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a otro episodio. Mi nombre es Paula y hoy voy a hacer un video para ayudarlos a no preocuparse tanto, a no sufrir demasiado, a que puedan estar mejor y a ver las cosas desde otro punto de vista. Esto lo pensé porque en la actualidad, en el mundo, estamos pasando por situaciones muy difíciles. Las cosas no están muy bien, que digamos. Hay muchas peleas, guerras, situaciones complicadas a nivel económico, a nivel de vivienda. Bueno, si ustedes leen los periódicos saben de qué les hablo, ¿no? Y son muchas cosas, demasiadas. Y muchas veces estas cosas que están pasando inconscientemente nos llevan a lugares de preocupación, de pensamientos negativos, se transforman en peleas, en conflictos internos, entre otras cosas. Entonces estuve pensando traerles una herramienta que es bastante interesante, que está buena para que podamos discutirla y ver cómo podemos aprovecharlo para nuestro propio bien. Con esto, atención, no estoy diciendo que seamos ignorantes o poco empáticos o que no nos importe lo que esté pasando o la persona que esté al lado y que digamos, bueno, no me importa nada, yo voy a dejar de sufrir, voy a hacer mi vida como se me canta y chau, que todos los otros la pasen mal, total yo la estoy pasando bien. No, para nada. Con esta herramienta lo que quiero hacer es una buena utilización. Entonces decir, ok, vamos a ver qué tiene esta herramienta de bueno para compartirnos a nosotros y para darle como una especie de recreo a nuestra mente, ¿entienden? Muchas veces, además de lo que pasa a nivel mundial, que es súper grande y que a nosotros no, un poco como que no tenemos mucha acción sobre eso, también nos pasan cosas en nuestro círculo íntimo. Entonces cosas que nos pueden decir los demás nos afectan, o cómo me ve esa persona también me afecta, o si tuve una pelea me termina afectando de más, o cómo me tomo las cosas que me dicen los demás. Bueno, todas cosas que también nos pueden pasar en nuestro círculo íntimo pueden hacer que nuestra calidad de vida disminuya y que nosotros quedemos encerrados dentro de un círculo vicioso de pensamientos negativos y de conflictos. Entonces, esta herramienta que te voy a brindar en el día de hoy también te va a servir para eso. O sea, no solo para las cosas de macro escala, sino de micro escala y a las cosas que a vos te rodean en tu círculo íntimo. Esta filosofía que voy a compartir con vos se llama la filosofía estoica, así que voy a contarte de qué se trata, cómo nació, cómo piensa, cuáles son sus principios o reglas y después lo voy a traducir en 10 pasos que a vos te van a poder servir para llevarlos a tu vida normal, natural y para que puedas ver en qué aspectos vos lo podés aplicar para sentirte cada vez mejor y no dejar que el exterior te afecte tanto. El estoicismo es una filosofía súper interesante, yo la estuve investigando y me encantó. En este video voy a contarte lo más importante, no te puedo contar todo porque si no tardaría un montón y porque además está dividido en diferentes etapas. Pero básicamente es una filosofía que nació en el siglo III a.C., hace un montón, en Atenas, en Grecia. Su fundador fue Zenón de Sitio y él se juntaba a hablar con otras personas, a filosofar justamente sobre diferentes aspectos de la vida. Los filósofos pensaban, ¿no? ¿Por qué estamos donde estamos? ¿Cómo es nuestra sociedad? ¿Cómo nos comportamos? ¿Cómo nos podemos sentir mejor? ¿Cómo nosotros podemos convivir en este sitio y pasarla de la mejor manera posible? ¿Por qué pasa lo que pasa? Se hacían muchas preguntas. El estoicismo tiene unas reglas básicas que a medida que fue pasando el tiempo y que también se puso de moda, porque hace unos años atrás se puso recontra de moda, fue cambiando, ¿no? Y fueron tomando diferentes visiones. Desde el estoicismo antiguo hasta el más moderno con Séneca, con Epicteto y finalmente con el emperador Marco Aurelio que lo llevó, digamos, a la superfama. Además, luego también otras personas que se encargan de investigar a la sociedad y cómo funciona, se hicieron también parte del estoicismo como Kant. Y una psicología, como es la psicología cognitivo-conductual, toma algunas cosas del estoicismo y se basa sobre todo en la acción de causa y efecto. Así que lo más interesante para saber ahora es los principios en los cuales se basa esta filosofía tan interesante. Yo esto intenté reducirlo a 5 puntos, como 5 reglas básicas del estoicismo que nos pueden ayudar a nosotros a llevarlos
a un plano más terrenal. Porque tiene muchas reglas, como ya te dije, pero bueno, decidí tomar las más importantes y las que más nos pueden servir a nosotros. Una de ellas es la ley de causa y efecto. Para los estoicos, una causa tiene su efecto. Es decir, que la suerte, la casualidad no existen. Que sí existe la causalidad. Que porque vos hiciste una cosa, luego terminó pasando esta otra cosa. Entonces, digamos que todo es analizable, ¿no? ¿Por qué te pasó eso? Esa sería la pregunta, ¿no? Eso que te pasó en realidad tiene una causa que vos no estarías viendo. Otro de los principios del estoicismo tiene que ver con la virtud. Para ellos, lo más importante es desarrollar la virtud interior. El dinero, la salud, el placer, el éxito, no es lo más importante. Esos son elementos externos que no tendrían que afectarnos a nuestra virtud interior. Para ellos lo más importante es la sabiduría interna. Y esta sabiduría, y esto es súper interesante, se basa en la tolerancia que nosotros tenemos con respecto a los hechos que nos suceden en la vida diaria. ¡Wow! ¿No? Es como, ellos dicen que desarrollar esta virtud es poder tener tolerancia, compasión, justicia con respecto a todas las cosas que nos pasan y cómo nosotros tomamos esas cosas que nos pasan. Nuestra reacción es lo que más importa en el estoicismo. Y acá puedo sumar mi tercer principio estoico, que tiene que ver con cómo nosotros nos tomamos estas cosas. Porque para ellos lo máximo era llegar al bienestar, ¿no? A la felicidad. Y esa felicidad máxima, ese bienestar máximo, tiene que ver con cómo vos te tomás las cosas. Y dicen que lo más importante que tenemos que desarrollar es la templanza, la bonanza. ¿Por qué? Porque habla de que las personas no pueden controlar lo que pasa en su exterior, pero sí pueden controlar lo que pasa en su interior, que eso solamente depende de la persona. Bastante cierto, ¿no? Si nos ponemos a pensar. Entonces, los que dicen es, te pueden pasar cosas buenas, te pueden pasar cosas malas, te pueden pasar cosas sorpresivas y que no te esperabas, pero igualmente todo va a depender de cómo vos te tomes eso que te pasó y que no dejes que eso que te pasó altere tu situación interna, que es lo único que te va a llevar a la felicidad. Entonces, básicamente, la regla suprema, digamos, sería esta doctrina de que vos puedas ser realmente el controlador de tu vida y de que vos domines y controles los hechos que pasan en tu vida. Porque hay otros muchos hechos que vos no vas a poder hacer nada acerca de eso. Y como no podés hacer nada, no tenés que dejar que eso afecte a tu vida. ¿Se entiende? Porque tu sabiduría interior es lo más importante que hay. Y otra regla muy importante del estoicismo tiene que ver con la naturaleza, porque para ellos el ser humano tiene que estar en equilibrio con la naturaleza. Es súper importante entender las reglas de la naturaleza y cómo se rige y se basa la naturaleza. Por eso decían que ciertos errores de pensamiento o errores de juicio o malas decisiones tenían que ver con un desequilibrio con la naturaleza. Porque si nosotros aceptáramos este equilibrio natural, no nos estaríamos peleando con las cosas que nos pasen. Tendríamos como que renunciar al miedo, al deseo, a la ira, a la frustración y a un montón de emociones más, porque tendríamos que entender que esas son cosas que nos pueden suceder. Entonces, si estudiáramos la naturaleza y todas las cosas que pasan en la naturaleza, nosotros también podríamos entender que un montón de hechos tienen que pasar o van a pasar y que nosotros tenemos que seguir manteniendo la templanza interna. Les voy a compartir ahora 10 ideas que tienen correlación con la vida que nosotros llevamos para que lo tengan en cuenta y para que cuando tengan algún momento desesperante o que no sepan qué hacer o que se sientan muy mal, tal vez se acuerden de estas analogías
y no se hagan tanto daño. El primero es recordar que todos vamos a morir, que es un hecho que va a pasar, que es natural, que es de nuestra naturaleza, y que nosotros, si aceptamos este hecho de la naturaleza, no nos haríamos tanto problema por eso que va a pasar y nos centraríamos más en el presente. Este podría ser un pensamiento estoico, ¿no? Porque muchas veces tenemos miedo de qué nos podemos enfermar, de qué nos puede pasar, de que si nos sentimos mal pensamos lo peor, de qué le puede pasar al otro, que porque está enfermo le puede pasar esto, le puede pasar lo otro, y no aceptamos en realidad que eso es algo que va a pasar indefectiblemente. Entonces ahí es cuando un estoico viviría el presente en su máxima expresión y no estaría pensando en un futuro que todavía no pasó y que ni siquiera sabe si va a pasar. ¿Entendés? No perderías tiempo en pensar en ese tipo de cosas y estarías a full en tu presente. Otro consejo es que reconozcas tus errores, porque uno puede tomarse los errores de una manera como muy... No sé por qué se me viene a la cabeza la palabra garrafal. Como muy terrible, ¿no? Como, no hice esto, no sé por qué lo hice. No, y ponerte mal y no sé, y maltratarte a vos mismo. Cuando en realidad todo el mundo se equivoca. Y es normal que todos nos equivoquemos. Somos humanos y somos imperfectos. Forma parte de nosotros equivocarnos. Es parte de la vida equivocarnos. El tema es cómo te tomás vos esa equivocación. ¿Qué significado le das a esa equivocación? Entonces, justo hoy estaba viendo un video, antes de hacer esto, de una persona muy conocida que decía que muchos famosos o gente exitosa terminó llegando a ese éxito después de haberse equivocado un montón de veces y haber tomado esas equivocaciones para aprender, para crecer y para ser mejor. Entonces, depende de cada uno de qué hacemos con ese error. Entonces, algunos pueden equivocarse, bajonearse, ponerse mal, no perdonarse, no perdonar y caer como un pozo. Y otros pueden agarrar ese error, levantarse, seguir para adelante y tener ganas de seguir mejorando. Y eso también sería como una actitud estoica, porque cada error nos sirve para mejorar y es una nueva oportunidad para hacer otras cosas. El tercer consejo es que seas más tolerante con vos mismo. Como estábamos hablando del error, ¿no? Vale, vos tenés que utilizar ese error para mejorar, para crecer, pero a la vez para ser tolerante. Para entender que como vos te equivocás, también se equivocan los demás. Entonces, acá podríamos practicar una de las virtudes estoicas, que es el ser también tolerante con el otro. Porque ¿por qué a mí me caen las cosas tan mal? ¿No? O sea, es como, me cae mal porque lo hiciste mal. Y no puedo entender que vos también te podés equivocar. Y que todos nos estamos equivocando. Entonces, cuando tratamos de desarrollar esta templanza interior, entendemos que el otro también se puede equivocar, que no es perfecto, y tal vez no nos caigan tan mal las cosas. Tal vez ahí decidamos alejarnos, no hablar, tomar distancia, ¿no? Entre otras cosas. Eso es otro tipo de decisión. Pero en el momento en el que pasan las cosas, nosotros tenemos que estar tranquilos. Respirar, ¿no? Como yo a veces digo como que caiga la data, ¿no? Que como que caiga esa información de lo que está pasando, de por qué está pasando y no ser impulsivo y contestar al toque. Como que el ser impulsivo es más de chico. Después uno como que necesita que baje la información y decir, ok, ¿por qué está pasando esto, no? Y esta es una virtud que tienen, sin lugar a dudas, los estoicos, amigos míos. Vamos a ir con el cuarto. Habíamos hablado antes de que ellos dicen que la pasión, el sufrimiento, la salud, el éxito, etcétera, 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 no es algo que tenga que hacer que nuestro sabio interno se vuelva loco, básicamente. Es decir, que nada es ni bueno ni malo. Si todo es causa y efecto, hay cosas que tienen que suceder y que van a suceder. Que la vida las puso por algo, ¿no? Entonces, si la vida las puso por algo, nosotros tenemos que aceptar, en parte, esas cosas que nos suceden.
¿Y en qué punto estamos ahí nosotros dentro de todo esto? Que lo que nos pase va a ser lo suficientemente grave, lo suficientemente traumante o lo suficientemente doloroso, dependiendo de cómo nosotros interpretamos y afrontamos esa situación. Entonces, y esto es muy de la que yo te conté antes de la terapia cognitivo-conductual, que además de ser mucho de la causa y el efecto, tiene mucho que ver con esto también. Cómo nosotros afrontamos esa situación, cómo la interpretamos y qué significado le damos y qué trabajo hacemos para poder transformar esa situación. Entonces, tal vez cada vez que te pase algo, te podrías preguntar, más allá del sentimiento que vos tenés con respecto a lo que te está pasando, wow, ¿cómo interpretás la situación? Empezar a analizarla y pensar, ¿no? ¿Por qué te afecta como te está afectando? ¿Y cómo a vos te gustaría que realmente te afecte? ¿Cómo te gustaría transformar esa situación? La quinta básicamente es que no sufras por las cosas que todavía no pasaron, por las cosas que no sabes si van o no a pasar. Y yo antes te había puesto el caso de la muerte, ¿no? Bueno, una de las opciones puede ser esa, pero vos podés tener 1000 opciones que te estén pasando en la cabeza. La ansiedad básicamente es eso. Es estar todo el tiempo pensando en el futuro, en no saber si te va a ir bien, si te va a ir mal, qué vas a hacer, cómo lo vas a hacer. Son limitaciones que vos le pones a tu ser cuando simplemente tiene que estar viviendo el presente y pensar en el presente. Esto no quiere decir que no podamos proyectar. No malinterpreten, porque siempre hay una excusa a algo, ¿no? Es como, bueno, entonces no proyecto, si no pienso en el futuro no proyecto. ¿Cómo pienso en un futuro? Vos podés proyectar estando en tu presente, teniendo ideas, proyectos, cosas hermosas que te pueden suceder. Pero en el momento en el cual estás con ansiedad, estás limitando esa proyección. Porque estás allá. Estás allá sin saber cómo estás allá o cómo vas a estar no estando en el presente. Entonces, esto es como muy estoico. Presente, 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 presente. Cuando te agarra ansiedad, presente, 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 presente. Presente. Otra cosa que hacían los estoicos era escribir en un diario. Ellos escribían absolutamente todo. Sus pensamientos, sus preguntas, sus respuestas, sus inquietudes, sus temores, sus pasiones, sus placeres, todo. Escribían en un diario. Esto yo lo recomiendo mucho en otro de los podcasts que hice, uno de los primeros que hice, donde además les comparto un diario de preguntas. Bueno, cuando recién estaba empezando con todos los videos en Gran Canaria, que lo hacía desde mi armario, a propósito pueden ir a los videos anteriores, les comparto a todos ustedes mi diario de preguntas. Es muy bueno que se anoten cosas, como hablamos de lista de agradecimiento, de proyecciones, de la to-do list también para llevar a cabo lo que quieran hacer. Es muy importante también que se anoten sus dudas, sus maneras de pensar, lo que les pasa. Entonces, para ellos era muy importante tener un diario, ¿no? Un diario de todo lo que les estaba sucediendo. Bueno, yo tengo acá un libro que es de mi pareja, se llama The Daily Stoic, y son 366 meditaciones de Marco Aurelio, porque vieron que Marco Aurelio, el emperador, era estoico y llevó tipo el estoicismo a la fama total, y él se encargó de escribir varios pensamientos. Todo esto es en inglés y tiene un pensamiento de Marcus Aurelius que lo hizo en su libro Meditaciones, y debajo, bueno, el escritor de este libro, que es Ryan Holiday, hace como un análisis de ese pensamiento. Marcus Aurelius tenía un diario, así que si ustedes están súper interesados en seguir indagando sobre todo lo que tiene que ver con el estoicismo y esta manera de pensar, este libro está re lindo. Ahí, miren, les muestro. Bueno, como este libro, en realidad el propietario es mi novio, pero bueno, yo lo he leído y me ha encantado. Está en inglés, así que voy a invitarlo para que nos lea alguna frasecita. Esta cortita, del 12 de julio. Nos lea esta frase y nos diga qué significa, para que tengan una idea de este libro, que si ustedes igualmente lo quieren, lo pueden en inglés o en español, lo pueden conseguir. Es de Ryan Holiday, así que bienvenido, novio. Hola, ¿qué tal? Muchos de ustedes igual lo han visto en los videos de Rumanía, ¿no? Alex. Exactamente. Para aquellos que estén escuchando en el podcast, pueden entrar a YouTube
y ver nuestras caras. Bueno, quiero que leas esta. Okay, so July 12th. Some simple rules. In your actions, don't procrastinate. In your conversations, don't confuse. In your thoughts, don't wander. In your soul, don't be passive or aggressive. In your life, don't be all about business. Marcus Aurelius, Meditations 8.51. En español todo esto viene a ser básicamente traducido a: en tus acciones no procrastines. En tus conversaciones no confundas a los demás. En tus pensamientos no dejes que... ¿Cómo estar perdido en los pensamientos? No te dejes perder en tus pensamientos, entonces, como que si no van a ningún lado, ¿no? Digamos. Exacto. En tu alma no seas pasivo o agresivo. En tu vida no hagas todo sobre negocios. Claro, no todos negocios en la vida. La verdad que es muy interesante. Estos eran pensamientos que tenía Marcus Aurelius. Muchas gracias. De nada. Adiós. Chao, chao. Seguimos. Hemos tenido una participación estelar. Yo la verdad que, bueno, hablo y leo inglés, pero no lo hago tan bien, entonces no quería mandarme papelones y lo invité. Así que bueno, ya saben, acá tienen un libro para un poco divertirse y hacer una meditación por día. Me quedan 4 ítems más y cerramos. Como ellos hablan de la naturaleza, del equilibrio con la naturaleza, contáctense con esa naturaleza. Vayan descalzos, abracen un árbol, como respiren aire puro, vean a la naturaleza, observen. Todo eso es una forma muy buena para aquietar la mente, para que estemos más tranquilos. Cuando tengamos momentos de desesperación y que estemos como nerviosos, desequilibrados, nada mejor que caminar descalzo por el pasto. Nada mejor que quedándose viendo la naturaleza. Los estoicos piensan mucho en este tema del esfuerzo, del trabajo. Ellos dicen, trabaja lentamente, pero no procrastines. No hace falta que hagas todo ya, en este mismo momento. Pero puedes ir haciendo algo, ¿no? Puedes ponerte en acción. Ellos dicen que el trabajo constante y la humildad es lo que te va a llevar a la mejora. Así que siempre ten en cuenta de trabajar con efectividad. No hace falta que hagas mucho de golpe y que te vuelvas loco, pero tampoco no tenés que hacer nada. Tenés que intentar encontrar una metodología dentro de lo que tengas que hacer para lograr lo que querés. Trabaja con efectividad. Y me quedan 2. Uno de ellos es muy importante, que es eliminar lo que no necesites. Tenemos una banda de cosas, tenemos un montón de cosas, sobre todo en este mundo tan capitalista, donde lo más importante es acumular, acumular, acumular. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué me falta? ¿Qué me falta? ¿Qué no tengo? Siempre estamos fijándonos en el vaso medio vacío y no medio lleno. Tenemos demasiado. Elimina lo que no sirve. Esto me parece súper importante. En particular me pasa mucho con la ropa. Particularmente odio tener tanta ropa. Es como, ¡ay! Me pone nerviosa. Uso siempre lo mismo, me pongo siempre lo mismo. Digo, ¿por qué tengo tanto? Me confunde. Me hace perder tiempo cuando me tengo que vestir. No sé si a ustedes les pasa. Pero hay cosas que no uso. Entonces como que me ocupan espacio. Y ese espacio que me ocupa me molesta. Entonces cada tanto hago como una limpieza de mi armario, ¿no? Y hay cosas que las vendo. Otras cosas que las regalo. Otras cosas que las dono o voy a la calle y se lo doy a la gente que lo necesita. Entonces, esas cosas que tenemos que están de más nos pesan. Y aunque ustedes no lo puedan creer, hay ciertas trabas que tienen, no solo a nivel energético. También nos molesta cuando lo vemos, cuando lo tenemos, cuando nos percibimos. Entonces, ser un poco más consciente de esas cosas que no nos suman absolutamente nada e intentar eliminarlas de nuestra vida. Y ahora sí, el último pensamiento que me parece hermoso y que está genial también para cerrar este video es que en parte abraces tu destino. Las cosas que suceden a veces por algo. Tal vez tenía que suceder para darte un aprendizaje, que tomes conciencia de eso que te está pasando para aprender, para mejorar. No te culpes tanto, no culpes tampoco tanto al otro, porque
eso que es negativo puede ser que sea más negativo por tu forma de tomarte las cosas o por tu forma de accionar sobre eso, que puede no dañarte tanto o no ser tan negativo si vos te lo tomaras de otra manera. Sé que hay casos que son muy difíciles, hay casos que son puntuales, que son excepciones y que obviamente no tienen el mismo peso, no tienen el mismo valor, no tienen el mismo significado que otros casos. Pero igualmente, nuestra decisión de cómo nosotros queremos que eso afecte nuestra vida es nuestra, es solo nuestra. Entonces intentemos, si tenemos algunas actitudes negativas o algunas maneras de tomarnos las cosas, intentar cambiarlas para nuestro bien, porque nos va a hacer bien a nosotros. Así que esto es un poco un resumen. Que fue un resumen, bueno, es un poco largo. Intenté hacerlo bastante resumido porque es una filosofía que es muy interesante, que tiene mucho para dar, que tiene mucho para decir y mucho para pensar. E intenté como recapitular y tomar lo más importante y llevarlo a diferentes aspectos de nuestra vida para que podamos hacer un análisis y para que nos sirva para crecer, para pensar y para tomarnos las cosas de la mejor manera posible. No va a pasar con todo, pero sí puede pasar con gran parte de lo que nos pasa y puede transformar muchas actitudes. Espero que lo hayan disfrutado. Si les gustó, suscríbanse al canal, suscríbanse, pónganle a la campanita, comenten, que yo leo absolutamente todos los comentarios. Gracias por estar ahí. ¡Mua!